Veía por los cartelitos. Vamos ahora. Muy buenas tardes a todas y todos y todes. Les damos la bienvenida a nuestro ciclo de conferencias de la comunidad de prácticas, que es un ciclo muy especial porque está pensado, organizado y también producido, ¿no? por integrantes de nuestra propia comunidad de prácticas de educación sexual integral de Flaxo, Argentina. Y hoy tenemos el gusto de tener la conferencia de eh, Mariana Anastasio, que va a ser sobre experiencias desde las prácticas docentes, afectividad y educación sexual integral. Y la misma, ahora le voy a pasar la palabra a otras dos integrantes de nuestra comunidad, que son Stephanie Herrera y Emma López, que están colaborando en la organización de este ciclo de conferencias. Así que les damos la palabra para continuar. Muchas gracias y es un gusto y agradecemos a Mariana y a las compañeras que se suman a la organización, a Stephanie y Emma y a todas y todos los que están presentes hoy aquí. Gracias. Hola, muy buenas tardes a todos, a todas y a todes. Bueno, de toda la región latinoamericana. Por acá estamos Emma y mi persona Stephanie, Emma desde Guatemala y yo estoy desde Venezuela. Y bueno, le queremos dar primero las gracias por conectarse en tiempo y forma. Y la idea es, bueno, iniciar este ciclo de conversatorios. No lo queremos colocar como una conferencia porque nos parece como un montón, ¿no? Sino como hacerlo un poco más íntimo y hacer de esto un conversatorio. Así que siéntanse totalmente libres después de la participación de nuestra compañera Mariana, de levantar las manos, de interrumpir, de hablar, de hacer preguntas y sobre todo eso, ¿no? De hacer un intercambio de experiencias. La idea es esa, ponernos en un contexto de intercambiar nuestras experiencias docentes desde los diferentes ámbitos, no sostenernos solamente en el territorio áulico, sino bueno, desde nuestros contextos de enseñanza, de pedagogía, queremos bueno, invitarlos y bueno, ahora Emma nos va a presentar a nuestra querida Mariana Anastasio, quien va a ser la pionera, así que muy agradecida por la valentía y bueno, y por darnos sus conocimientos y su intercambio de la experiencia pedagógica que nos va a presentar hoy. Muchas gracias, Stephanie. Pues yo también reiterar el agradecimiento de que estemos convocadas hoy por acá. Se recuerdan que dentro de la comunidad de práctica estuvimos preguntando a quiénes les gustaría facilitar una conferencia o facilitar espacios de diálogo, etcétera. Y entre estas personas que nos dijeron valientemente, yo me apunto, pues Mariana es quien va a inaugurar estos espacios. Entonces, muchas gracias, Mariana, por ser tan valiente, y sobre todo por abrir estos espacios que, como decía Stephanie, es para compartirnos las experiencias. Y antesito de que ustedes se conectaran, Mariana nos decía, es un proyecto que quiero mucho y creo que eso está muy relacionado a su quehacer y a lo que nos va a presentar hoy, porque hay mucha afectividad en esto. Pero les presento a Mariana entonces. Mariana es maestra y especialista en nuevas infancias y juventudes por la UNLP. Se desempeña como docente en primaria y en la formación de futuros educadores, educadoras. Bueno. Además de colaborar con la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social de Buenos Aires. Es tutora del Diplomado de Alfabetización Inicial para la OEI en República Dominicana y autora del libro Prácticas Inclusivas en la Escuela. Así que muchas gracias, Mariana, por tu tiempo y por compartirte hoy con todos. El tiempo es tuyo. Bueno, hola a todas y a todos. Bueno, voy a compartir pantalla para mostrar la presentación que traigo hoy para compartir. ¿Ahí se ve? ¿Sí? Sí, 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 Ya ¿Sí? podemos verla. si quieres eh, agrandarla. Ahí está. sí. ¿Sí? Todavía no Bueno, está en presentación, modo presentación, fíjate. ahí A ver. no.
Ahora sí, ¿Sí? perfecto. Bueno. Bueno, como las chicas me presentaron, mi nombre es Mariana Anastasio y la presentación que hoy traigo es el relato de una experiencia que escribimos a dos voces con mi compañera Tamara Esparti. Es una experiencia que la escribimos en la implementamos en el 2022, ¿sí? Y quería contextualizar un poco que ese 2022 fue un año de pospandemia, ¿no? Yo era la maestra de segundo grado y Tamara era la psicóloga que acompañaba a los segundos grados en mi escuela, la Escuela Graduada Joaquín B. González, que es la escuela primaria de la Universidad Nacional de La Plata, ¿sí? Es una escuela muy particular por ser justamente anexada a la universidad. Bueno, esta experiencia lo que cuenta es, o bueno, mejor dicho, surge de la preocupación que teníamos por ciertos lugares asignados y asumidos de algunos niños. Especialmente nos preocupaba Pepo, ¿no? Y no queríamos que llegara a sexto grado de la primaria siendo el culpable de todo lo malo que pasaba en el aula. Entonces decidimos armar este taller que consta de 3 juegos y una reunión con las familias, porque pensábamos que era una manera de conmover estos lugares, ¿no? Lo que nosotras pensábamos era que había que ponerle palabras a estos sentires que sucedían en el aula, ¿no? Lo que siente cada uno, cada una, y lo que sienten los demás compañeros y compañeras ante las mismas situaciones. Compartimos con los chicos, acá les quiero hablar un poquito del nombre, que es este Movimientos Antitóxicos que le pusimos al taller, es un nombre que lo construimos con las y los chicos de segundo grado. Y el nombre surge porque compartimos con ellos esta preocupación de estas formas problemáticas de vincularnos, ¿no? Cuando hablamos de mencionamos esto de problemáticas en formas de vincularnos, un niño dijo que su papá le suele decir que él tiene vínculos tóxicos con su hermana. Eh, y después esta palabra de los movimientos, nosotros la tomamos en todas sus acepciones, ¿no? Movimientos porque cuando nos movemos nos rozamos y nos chocamos a veces con los otros, pero también movimientos porque cambiamos de posición subjetiva, ¿no? Entonces decíamos que si lo tóxico es lo que nos hace mal, nosotros queríamos que nuestros movimientos nos hagan bien y por eso los llamamos movimientos antitóxicos, ¿no? Em, Queríamos que este taller conmoviera algo de lo afectivo y por eso como encuadramos en el marco de la ESI. Pensemos que en Argentina la ESI es ley y por eso también tiene ciertos contenidos curriculares. Y uno de esos ejes en el que se encuadran los contenidos es este eje de la afectividad. Em, a ver. Pensamos en un taller con juegos, justamente a ver si está acá, acá. Pensamos en un taller con juegos porque en nuestra escuela, por las características de su política educativa, hay muchos lugares donde circula la palabra. Y entonces esta circulación de la palabra muchas veces se transforma en un bien decir. Es decir, los chicos, desde muy chiquitos, aprenden a decir lo políticamente correcto, ¿no? Saben qué decir. Entonces nosotros queríamos que surgiera lo auténtico, lo real, y a través de la conversación iba a surgir esto políticamente, estos bien decir, digamos, ¿no? Por eso pensamos que los juegos eran la oportunidad para poner el cuerpo, poner el cuerpo en movimiento para que después surja la palabra. Y en este sentido creemos que la ESI es la herramienta porque tiene esta perspectiva de ser protectora, es decir, es un lugar seguro en donde hablar, con quienes hablar, pero a su vez tiene una perspectiva transformadora,
porque conmueve estos lugares y estas formas de ver y de vernos, ¿no? Em, a ver, ¿qué más decir de acá? eh, Nosotros creemos, o bueno, teníamos esta hipótesis de que si poníamos en acción en el cuerpo, si los chicos podían pasar por el cuerpo la experiencia, iba después a surgir la palabra. En este sentido, también nos reflexionamos sobre nuestra posición frente a estos juegos como una manera de ir a los juegos suspendiendo todo juicio, ir a la expectativa, no sabíamos qué iba a pasar, ¿no? No queríamos dirigir las respuestas, queríamos partir de ese no saber, para que dar la oportunidad de que surja algo nuevo justamente de lo grupal. La escuela es este lugar donde se despliegan estas tramas vinculares y creíamos esto, que el eje de la afectividad era la oportunidad para trabajar lo afectivo, la escucha respetuosa, valorar otros modos de resolver algunas cuestiones. em, y también desde nuestro enfoque, desde nuestra posición, creemos que podíamos considerar esta doble matriz que tiene lo escolar, ¿no? Entre lo afectivo y lo pedagógico. Creíamos que si nosotros abordábamos lo afectivo, no como algo, como la resolución de un problema espontáneo, sino como algo planificado, dando lugar y tiempo para que surja la palabra, esto iba a tener efectos sobre lo pedagógico. Es decir, creíamos que si problematizábamos estos lugares de Pepo, por ejemplo, él iba a estar en mejores condiciones para aprender. Por eso hablamos de esta doble matriz entre lo afectivo y lo pedagógico. Bueno, el primer juego fue el juego de las tres esquinas. Es un juego donde nosotros pusimos 3 carteles en el patio con la palabra mucho, poco y nada. Y a través de preguntas, cada uno tenía que elegir la respuesta moviéndose a ese cartel. Y acá, un poco después, lo que nos pusimos a conversar es sobre con quiénes nos encontramos en esas esquinas, pero también con quiénes nos desencontramos, ¿no? Todos nos llevamos sorpresas, justamente con quienes nos encontramos y con quienes desencontramos, y todos, las maestras también, quedamos afectadas por esta experiencia, ¿no? Y les quiero contar algunas respuestas. Por ejemplo, cuando preguntamos si te enojas mucho, sobre el enojo, te enojas mucho, ahí nos sorprendimos sobre la respuesta acerca de que niños alegres o esos tranquilos decían que se enojaban mucho. Cuando preguntamos si te gusta bailar, nos sorprendimos con las respuestas de algunos niños que son muy serios, muy rígidos corporalmente, que decían me gusta bailar. Sobre la pregunta sobre si te gusta estar solo o te gusta estar con amigos, ahí también nos sorprendimos porque había niños muy afectuosos, muy extrovertidos que decían, me gusta estar solo. Em, Sobre si nos sentimos bien en segundo A, ¿no? Descubrimos que niños también muy conectados en lo grupal y con nosotras, las maestras, decían que no se sentían tan bien en segundo A y cuando indagamos un poco decían que era porque había muchas tareas. Y sobre la pregunta, si te piden disculpas, ahí nos encontramos niños, niñas y maestras en que nos piden poco disculpas. Nos dimos cuenta de que aparece primero la justificación o la excusa antes de pedirnos perdón. Con respecto a esta pregunta de los amigos, también descubrimos algo que es una hipótesis que la venimos también elaborando desde la perspectiva de inclusión en relación a los niños y niñas con discapacidad incluidos en la escuela, es que muchas veces se piensa que no existen la amistad entre niños con discapacidad y niños sin discapacidad y nos dimos cuenta de que, nos vamos dando cuenta de que sí existe ese vínculo y también nos preguntamos sobre
¿para quién es normal tener muchos amigos, ¿no? Entonces ahí problematizamos esta normalidad que aparece sobre que la amistad se da entre niños normales, ¿no? O que lo normal o lo saludable es tener muchos amigos y empezamos a desarmar estas categorías tan como cristalizadas. Bueno, para analizar, ¿no? Este juego, tomamos a dos autores, a Pichon Rivière, que es un médico y psiquiatra francés que trajo muchos conceptos de la psicología social a la Argentina, y él nos conceptualiza sobre los roles dentro de los grupos, ¿no? Y cómo ahí aparecen las expectativas propias y la de los otros frente a estos lugares que se asumen en los grupos. Él dice que no hay nada que no resulte de esa interacción entre los vínculos, entre los individuos, perdón, y los grupos. Y también traímos a una autora, Karina Kaplan, una autora argentina, doctora en educación, que ella habla sobre esta idea de categorizar a los individuos, ¿no? Como el inteligente, el tranquilo, el travieso, ¿no? El inquieto, como que estas categorías, estas formas de describirlos, no son esto solamente formas de describirlos, sino que son una suerte de predicción, de destino. Por eso, lo que pasó con este taller fue que, y con lo que nos sorprendió, ¿no? Con quienes nos encontramos y con quienes nos desencontramos, es que pudimos reconocernos en otros lugares y reconocer a otros en otros lugares y no en esos que habitualmente son tomados o son asignados. El otro juego que queríamos comentar es el juego de los aros, que tuvo dos partes, ¿no? La primera parte había una serie de aros en el suelo y al son de la música había que moverse y cuando paraba, quien no conseguía un aro perdía y salía, quedaba fuera del juego. Se iban sacando aros hasta que quedaba un aro y alguien tenía que conseguir ese aro para ganar. Después volvimos a jugar, también había aros, pero esta vez, cuando paraba la música, todos debían conseguir un aro. Nadie debía quedar afuera. Es decir, perdía si alguien del grupo quedaba afuera. Entonces el desafío era que todos tengan un aro. Toda la conversación después del juego rondó ante una sola pregunta, que es ¿cuál fue la diferencia que sintieron entre la primera versión y la segunda versión, ¿no? Entre las dos consignas del juego. Ahí lo que pasó es que lo que dijeron es que lo más disfrutable fue la segunda versión, que en la primera versión del juego apareció un concepto de estrés. En las dos versiones estaba esta doble idea de desafío, pero también probabilidad de perder, y aparecía esta incomodidad por quedar afuera o por perder solo, ¿no? En la primera aparecía esto de perder solo o quedar afuera. En la segunda versión, una niña habla del estrés ajeno, ¿no? Como una manera de asumir esta responsabilidad por el otro, por lo grupal, ¿no? Esta preocupación por el otro. Después, si quieren leer el trabajo, aparece una transcripción de la conversación donde podíamos ver cómo se incluían, cómo se ayudaban, se preocupaban para que ese otro no quedara fuera. Y cuando le preguntábamos, bueno, ¿cómo te preocupaste vos? Le dije, José, vení. O sea, era simplemente decirle vení, ¿no? Em, entonces acá aparecía esta idea de hacerme yo lugar o que otro me haga lugar. Por eso aparece esta doble satisfacción de que quien deja un lugar al otro y quien toma su lugar también, ¿no? En lo que nosotras analizamos es que todas estas expresiones de incluir, no incluir, excluir, aparecieron a través del cuerpo, ¿no? Y de analizar lo que nos pasó cuando el cuerpo se puso en movimiento.
que tal vez no hubiesen salido de esta forma tan auténtica si solamente nos hubiésemos puesto a conversar, ¿no? Sobre incluir o no incluir. Y por último, queríamos conversar algo sobre la reunión con las familias que hicimos después de todo el trayecto del taller, ¿no? También a las familias las pusimos a que pongan en movimiento el cuerpo. Comenzó la reunión con una actividad donde ellos tenían que tocar a alguien en el hombro, en el brazo, y nosotras íbamos leyendo frases. Por ejemplo, yo le digo a la mamá que lo ayude con las tareas. Y si alguien se sentía identificado, tenía que apretar el cuerpo del otro. O yo le doy el celular a mi hijo, a mi hija para que se entretenga, ¿no? Diferentes expresiones típicas del mundo familiar que nosotras habíamos escrito. Y eso también fue incómodo para las familias, fue novedoso, pero también se reconocieron en lugares semejantes entre sí. Sentían su cuerpo como tocado, ¿no? Pero a su vez tocaban en las mismas oraciones. Acá lo que hicimos digamos, el propósito de la reunión era una oportunidad de encontrarnos, de compartir el trabajo que estábamos haciendo y también una invitación a involucrarlos, ¿no? Ya estábamos todos y todas involucrados, los chicos, las maestras, ahora necesitábamos conmover a las familias. Y para eso lo que hicimos en esta reunión fue poner en perspectiva el grado, ¿no? Estos niños comenzaron primero grado en el 2021, post pandemia, en burbujas. Una semana iban 15 niños y niñas, a la otra semana iban los otros 15. Entonces había tiempo y espacio literal de no chocarnos, de escucharnos, todos podíamos hablar. Cuando se empezó a normalizar la escuela, ¿no? Normalizar la escuela como es habitual, ya éramos 30 en el aula y entonces empezaron estos roces de lo literal, de chocarnos. No todos teníamos tiempo para hablar y expresarnos, tuvimos que compartir y soportarnos en el sentido de ser soporte de los demás. Entonces, un poco el propósito de la reunión era también problematizar esta diferencia entre los tiempos de la familia, ¿no? Lo inmediato, el ritmo que se lleva fuera de la escuela, con el ritmo y el tiempo de la escuela que siempre va a contramano, es mucho más lento de lo que sucede en las casas y en la sociedad, ¿no? Es decir, llevar la lógica de las casas y de las familias a la escuela no era posible, ¿no? Era algo que nosotros estábamos sintiendo como una exigencia y que no podíamos dar respuesta a eso. Teníamos que eh, hablar sobre esta nueva realidad. Y como conclusiones les queríamos compartir algunas cosas que fuimos viendo, ¿no? Efectos que pudimos prever, pero efectos que no pudimos prever, pero sucedieron. Y también algunas cuestiones para seguir pensando. Sí, confirmamos que la ESI es la herramienta que nos permitió intervenir para abordar estos problemas que surgían en relación a los vínculos y la afectividad, ¿no? La afectividad como este lazo con los otros. Pudimos observar estas perspectivas de protectora y transformadora de la ESI, que no es la ESI solamente unos contenidos o contenidos transversales o una oportunidad para prevenir ciertas cuestiones, sino que es una oportunidad para interpelar no sé, la experiencia de vincularlos con nosotros, de visibilizarnos como sujetos, de encontrar un lugar, de ser ciudadanos responsables, ciudadanas responsables, pero también la ESI mejora los climas de trabajo, mejora el clima del aula, ¿no? Porque nos habilita otra escucha y vínculos más solidarios.
También descubrimos que el juego viene a nombrar lo vivido, esa experiencia, dio lugar a que circule la afectividad más allá de los juicios, permitió problematizar y tomar otros lugares a los que estaban asumidos y asignados, permitió movernos, ¿no? Y reconocernos en otros lugares más genuinos. Y también otra cosa que veníamos pensando también en relación a la discapacidad y a la inclusión, es que aquellos dispositivos o estrategias o este taller que fue pensado por un niño que nos preocupaba, tiene efecto sobre la grupalidad. Es decir, lo que pensamos para uno es también beneficioso para los demás, ¿no? Tiene efectos sobre lo grupal. Y que además aparece esta doble matriz para intervenir, ¿no? De lo escolar. Lo pedagógico tiene efectos sobre lo afectivo y lo afectivo sobre lo pedagógico. Es decir, no tenemos que resolver primero lo afectivo para poder aprender, y no se puede aprender sin resolver lo afectivo. Es decir, hay que entramar esta doble matriz que así la llamamos con nuestra compañera Tamara, para generar mejores condiciones para estar en las aulas y para aprender juntos. Bueno, creo que hasta acá es lo que quería compartirles. Bueno, muchísimas gracias, Mariana. Excelente, gracias por compartir tu experiencia. Bueno, le queremos dar la bienvenida también a algunos y algunas compañeras y compañeros que se fueron integrando por ahí un poco empezada el encuentro. Pero bueno, para ponerlas en contexto, estuvimos hablando en este ciclo de conversatorios, el primer ciclo, desde la comunidad de prácticas de educación sexual integral en el marco de Flaxo. Y bueno, nuestra primera compañera en compartir fue María Anastasio desde Argentina, con una experiencia y de afectividad y ESI. Y bueno, en este contexto ahora tenemos aproximadamente algunos 20 minutos para iniciar un intercambio. Si tienen alguno de los compañeros alguna pregunta para Mariana, abran su micrófono y adelante. ¿Alguna duda o también quisieran compartir alguna experiencia breve o algún comentario? Bueno, mientras aprovecho para agradecerle a Mariana por su presentación, que realmente es súper interesante y nos muestra todas las posibilidades que se tienen desde la ESI de hacer este trabajo integral y que mejore a la calidad educativa, al bienestar de las niñas, niños y adolescentes. Gracias, Mariana. Y No, bueno, no. quien no quieran también, si no quieren por micrófono, también pueden dejar sus preguntas en el chat, ¿no? Sí, sí. Bueno, si quieren, para romper un poquito el hielo, habíamos... Pará, Bueno, allá Adriana Bueno, Cabral, creo que tiene una... sí, buenas tardes. Bueno, yo soy compañera de Mariana, así que rompo el hielo acá para ver si la gente se anima un poco a conversar. Yo vengo escuchando este trabajo, pero bueno, la verdad es que me vuelve a interpelar cada vez, porque en este caso a mí me toca trabajar como psicóloga de este grupo que ya está en sexto. Entonces, bueno, me quedaba pensando un poco en estos lugares de los que Mariana hacía referencia y de los cuales se intentaba lo que intentaron conmover, ¿no? Cómo esos lugares que a veces nos asignan y a los que los niños muchas veces consienten, hay que intentar conmoverlos cada vez. Y por suerte tenemos la ESI, pero bueno, como decía Mariana, no es solamente un conjunto de contenidos, sino que es una política de la escuela de la cual hay que hacer carne de esa política, y para eso tiene que haber docentes disponibles que quieran trabajar
con la ESI para hacer este tipo bueno, de talleres, de actividades, de propuestas. Y me quedaba un poco pensando en eso, en que esos lugares que en algún momento se conmovieron, vuelven como de algún modo a enquistarse o se enquistan otros y cómo hay que seguir interviniendo para que eso se siga conmoviendo. Pero muchas gracias, Adriana, por tu intervención. De nada. Bueno, nosotras con Emma nos preguntábamos al leer el trabajo de Mariana y pensábamos en qué resistencias o qué desafíos te fuiste encontrando o encontrándose, porque bueno, fue un trabajo en conjunto en el proceso de la creación de esta experiencia, de este taller. Bueno, un poco es algo de lo que dice Adri también, ¿no? Uno de los desafíos, nosotros no encontramos resistencias para hacer el taller. La escuela tiene condiciones, ¿no? Para que las maestras creemos, inventemos, em, hagamos. Pero sí a veces como un obstáculo, podría decir, o no sé si es problema la palabra, pero sí algo que nos cuesta encontrar a veces con quiénes, ¿no? La escuela tiene la política, pero tenemos que encontrar con quiénes estén, como dice Adri, disponibles para armar esos talleres. Entonces ahí no hay algo que perdure a lo largo del tiempo y a veces pareciera que queda mm, bueno, a las que están disponibles en ese momento, ¿no? Hay algo de política educativa como que tiene la escuela, donde la ESI está anclada, pero después hay cuestiones que también dependen de los docentes, las posiciones docentes. Otra cuestión para pensar que nos costó poder realizar fue la reunión con las familias, ¿no? Porque que la escuela se abra a las familias en torno a la ESI, bueno, la llena de preguntas, de miedos, ¿no? Entonces, eso nos costó. Fue una de las primeras reuniones que se hizo con familias en torno a la ESI. Ahora aparecen nuevas. Y lo otro que estamos viendo, que no es en torno a este taller, pero que yo estoy viendo como un problema, que al principio apareció medio, parecía como hasta gracioso, pero ahora me está preocupando, es sobre el pudor de los chicos y las chicas frente a las partes íntimas, a los cuerpos desnudos de los más chiquitos, ¿no? Por ejemplo, yo tomé del diplomado del año pasado del... ¿Cómo se llama ese espacio donde están todos los recursos? La usina creativa. De la usina creativa, un semáforo corporal, ¿no? Había que pintar con rojo las partes que no quiero que me toquen. Nosotros veníamos trabajando sobre las partes íntimas, pero ese recurso del semáforo lo llevé a la escuela, lo hicimos y armamos un cartelito con un dibujo, que lo hice yo en el pizarrón así, en un afiche, digo, desnudo, y hay muchos chicos te dicen, me molesta esa imagen de ese cuerpo desnudo en el aula. No quiero pintar la silueta desnuda, ¿no? Entonces, al principio nos pareció como, no sé si gracioso el dibujito, pero ahora me preocupa que pasa el tiempo y ese cartel perturba, incomoda, ¿no? Entonces, eso me parece algo que no sé si es problema, pero sí me preocupa qué pasa con la intimidad, ¿no? ¿Cómo llamamos a esas partes? Las nenas saben más cómo llamar a esas partes correctamente, los varones menos, hay palabras inventadas. Em, entonces, eso me parece que es un signo de pregunta para pensar cómo se aborda ese eje de la ESI, em, o bueno, para seguir pensando. Gracias, Mariana. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda o algún compartir?
A mí me gustaría colocar más bien como en este espacio de diálogo, de dónde creen que viene este pudor que le llamaba Mariana, si ustedes también le llamarían pudor, eh, a cómo seguimos abordando la cuestión de intimidad y hablar de los cuerpos, este, pero de dónde podrá venir estas resistencias que me suenan más a moralistas que de privacidad, ¿verdad? Que tiene una influencia más conservadora, me suena, pero lo pondría ahí como para seguir conversando. Porque además creo que venimos de países distintos. Sí. Sí, sí, por ejemplo, bueno, yo comparto mi experiencia desde, bueno, aquí voy a leer un texto que nos dice un comentario que nos habla Leslie Mejía. Dice, ¿cómo es de importante que se pueda trabajar desde los padres o tutores para abordar la AIDS desde la niñez? Sí, claro, ¿no? La escuela de padres, importante. Y, y a lo que iba Emma, ¿no? Por ejemplo, bueno, cómo los lugares en Latinoamérica territorialmente se comportan de forma distinta con la ESI, porque lo que decía Mariana, desde su escuela está permitido, ¿no? Ya hay una política de base que, que acepta, ¿no? E invita a las docentes a practicarla. Por ejemplo, desde Venezuela está todavía muy arraigado el tema conservador, tradicionalista. Nosotros no tenemos ley de política de ESI, de educación sexual integral, más sí, bueno, como siempre, se hace mucho currículum oculto y nos basamos también en la ley de protección del niño y adolescente, que hay un artículo que es el 50, y donde todo niño, niña o adolescente puede pedir información en relación a la educación sexual. Entonces, desde ahí es que siempre justificamos para dar sesiones educativas, pero bueno, estamos bastante, nos hace falta, ¿no? Implementar todavía el marco legal, digamos. Bueno, si no aparecen otras preguntas, vamos a dar unos segundos y si no, vamos a ir cerrando. Quienes estén en la comunidad podemos seguir estas discusiones en el foro y quienes no, la conferencia va a ser compartida, ¿no? Pero sí es súper interesante y también de lo que comentan y ¿no? Surge esta necesidad de que la ESI no sea solo un taller, porque si estos temas ¿no? se trabajan, como dice Mariana y como plantea Adriana, de forma continua, también uno el cuerpo no lo trabaja una sola vez, sino que lo trabaja en distintas sesiones, de distintas maneras. También seguramente esto se facilita, ¿no? Son aspectos que pueden facilitar a estos aspectos. Y bueno, y la importancia de que todos los ejes también los podamos trabajar, los ejes de la ESI, eh, de forma continua y también transversal entre sí, ¿no? Como que puedan vincularse. Sí. Ahí, Ah, María está, Jesús. sí, está Machu Sí, buenas eh, tardes. Eh, Respecto al tema este de tener un cuerpo desnudo en el aula y que haya molestado sobre todo a los varones, porque eso fue lo que entendí al final, Sí, a los que a las varones. mujeres, me llama la atención que en Centroamérica se ha visto, es decir, se ha hecho un, un esfuerzo por pedirle a las personas que se protejan contra el sol a la hora de ir a la playa. Entonces, al final
terminamos viendo que la gente se está bañando completamente vestida en la playa. Los bikinis han desaparecido, los bikinis yo los veo en las playas de Brasil, en Mar del Plata, en verano, Sí. y hasta allí, porque entre que se protegen para el surf, se protegen para el sol, se protegen para qué sé yo, al final estamos volviendo a cubrir, a ocultar el cuerpo. Y también dentro de la educación de la sexualidad, en el afán de dar el mensaje correcto, les hemos pedido a los hombres que sean más prudentes y más ocultadores de su cuerpo que a las niñas. Es decir, no, eh, eh, se les hace más énfasis a ellos. No sé si porque los genitales son más notorios en ellos que en las mujeres solamente son los pechos y en la niñez no hay pechos. Entonces, da lo mismo andar torso desnudo si se es niña que si se es niño. Entonces, esto como reflexión ahorita, ¿será que los otros mensajes que estamos enviando para la protección de nuestro cuerpo estamos tergiversando el mensaje o estamos dificultando el mensaje y haciendo que veamos el cuerpo desnudo como algo potencialmente dañino o que convierte en frágil al cuerpo? Como reflexión nada más. Sí. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por tu intervención, María Jesús. ¿Alguien más le gustaría compartir algo? Yo quería decir una última cosa, me parece como súper interesante esto que dijo la compañera recién. Digo, además pensando en todo lo que está pasando en el mundo y las vueltas a las derechas y demás, así que hay que tener cuidado justamente con todos los mensajes. Pero por otro lado pensaba un poco esta es como la imagen, ¿no?, que Mariana recorta que incomoda a los nenes y a las nenas en el aula, pero yo pensaba que la ESI en sí incomoda, nos incomoda a todos la ESI. Ya sea el cuerpo desnudo, hablar de la afectividad, hablar de la convivencia, hablar del lazo, del trato, del conflicto. La ESI vino un poco a las escuelas a incomodarnos. Y en ese punto tomo un poco las palabras de Mariana de que es una oportunidad en el sentido de movernos y conmovernos. Hay que ver, bueno, si nos dejamos afectar por eso que nos conmueve. Yo quería decir una cosa que me trae me conecto con esto que dice Adri, que dice que la ESI vino a incomodar. Y bueno, tengo otro recorte más de la escuela, ¿no? El último día antes de las vacaciones de invierno se hizo un taller y que, por ejemplo, eran varios talleres, pero uno se llamaba El color de la piel. Había unos pliegos de papel en el suelo y había unos círculos de muchos colores, de tonos de amarillos, de beige, no, sí, naranjas, marrones, tostados, rosas, y cada chico tenía que elegir uno y dibujar su rostro, ¿no? Se conversó sobre los lápices para cuando le decís, me das el color piel, qué lápiz te da, ¿no? Después de las vacaciones, la semana pasada, nosotras con mi compañera leemos un cuento que se llama Niña Bonita, de Ana María Machado, que es una escritora brasileña, y la Niña Bonita, el personaje es una niña de rasgos afroamericanos sería. Y todo el tiempo un conejo blanco le pregunta, ¿cómo sos tan negrita? Y ella inventa cosas de cómo es negrita, ¿no? Era un cuento que nosotros lo leímos en el marco del Club de Lectores, intercambio entre lectores, formación de lectores, para eso, un itinerario de infancias que hicimos. A los días, yo compartí una poesía que encontré en el aeropuerto de Bogotá. Había un librito y había una poesía de una autora colombiana que se llamaba La Muñeca Negra. Googleo a la autora y la autora también es una autora con rasgos afros.
La poesía hablaba de que la niña pedía una muñeca negra y la madre le decía, buscala en el cielo, y Dios le decía, acá no hay muñecas negras. La madre se conmueve y le hace una muñeca. Y también la poesía la leímos en el marco de la formación del lector. Pero fueron 3 situaciones bastante seguidas sobre hablar del color de la piel. Y después de esa poesía, un nene se pone a llorar cuando tenían que trabajar en el cuaderno, dibujar y contar qué sintieron cuando escucharon la poesía. Se pone a llorar y cuando le preguntamos por qué, él dijo, es que José Luis es feo. José Luis es un compañero que tiene rasgos, van, peruanos, digamos, no sé cómo decirlo, porque sus papás también son peruanos, ¿no? Tiene su piel marrón. Y él decía, pero ¿por qué te parece feo? Por el color de la piel. A los días aparece una mamá a hablarnos, a preguntarnos cómo andaba su hijo, porque es tímido, y hablaron de la muñeca negra, la madre misma decía la muñeca negra de la poeta colombiana, y el niño jamás había manifestado ninguna sensación, no había dicho, es un niño que siempre está sonriente, que está muy bien, y que había hecho su actividad, pero la madre le quedó resonando. Digo, esto de incomodidad, ¿no? Uno puede un día hacer un taller sobre los lápices y el color de la piel, pero cuando pasaron 3 situaciones muy seguidas, hubo algo, hubo efectos, ¿no? Algo de que, bueno, estamos hablando mucho del color de la piel y eso le generó esta incomodidad a uno que se puso a llorar, el otro que lo llevó a la casa y la familia habló sobre eso, ¿no? Entonces me pareció como entre interesante y no sé, como que en un momento también yo me asusté, ¿no? A ver si no era mucho, no sé, tuve esa incomodidad yo. Yo creo que está bien justo terminar con estas reflexiones también de cómo, como facilitadoras, como educadoras, como eh, desde este otro lado, como las cosas no están terminadas tampoco, y cómo seguimos aprendiendo y seguimos siendo interpeladas en medio de los procesos. Y claro, atravesan nuestras afectividades, nuestros cuerpos y nuestros conocimientos también sobre aquello que creemos tener certeza, pero la ESI siempre nos regala la pregunta. Así que, bueno, yo agradecida de haber podido formar este espacio de diálogo junto a Steph, y le paso la palabra a Karina, Diego, para ver qué sigue. Diego, ¿quieres cerrar? Bueno, Bueno, si quieren, ¿no? previo a eso, quiero también invitarles a las compañeras que están aquí presentes y obviamente pueden difundir dentro de nuestra comunidad de prácticas para el próximo mes. Para mediados de septiembre, la idea es hacer otro encuentro, también así, bien de conversatorio, de reflexión, y bueno, la idea es eso, ir intercambiando, enriqueciéndonos, aprendiéndonos de estas experiencias, de estos relatos, e ir reflexionando porque, claro, a veces en muy acotado tiempo, a veces es difícil charlar, hablar, y sobre todo que hay no piensa que a veces está bastante más próximo, pero bueno, la barrera virtual a veces también es otra incomodidad, ¿no? Pero bueno, es un enriquecimiento porque, bueno, nos tenemos de todas partes de Latinoamérica, así que eso también es muy lindo. Sí, bueno, para el próximo mes de septiembre a mediados vamos a tener otro encuentro con otra compañera, también relacionando el tema de ESI y una experiencia docente. Así que bueno, gracias por estar y bueno, les vemos a la próxima. Karina. Sí, Diego, si querías hablar. No, está bien, Karina. No, simplemente, bueno, agradecer, realmente fue muy rico este encuentro, excelente la presentación de Mariana y las reflexiones que genera. Y bueno, esto es para seguir pensando, es este puntapié para que sigamos intercambiando en el foro, en los espacios que tenemos de nuestra comunidad, que es un gusto, digamos, reactivarla constantemente, también hay que alimentarla y la agradecemos así a las compañeras, a Stephanie, a Emma además de a Mariana, porque por esto, ¿no? Por este trabajo
conjunto para esta comunidad bueno, que impulsamos desde Flaxo Argentina, con el apoyo de UNESCO y de UNSPA, pero que tenemos que darle vida diariamente. Así que muchas gracias. Y seguimos pensando y reflexionando sobre la experiencia que nos planteó Mariana, sobre la afectividad, la ESI. Y bueno, invitamos entonces a esto, a continuar en el foro y, como decían las compañeras, invitaremos a las próximas conferencias para seguir enriqueciéndonos. Acá hay mucho potencial en la comunidad, o sea, todas las personas que están en la comunidad han hecho el diploma, entonces, bueno, tienen muchas experiencias, muchas cosas por compartir. Para nosotros estos son expertas y expertos, ¿no? Desde las prácticas, de traerlas, problematizarlas, es clave para nosotros, así que felices de este espacio. Gracias y muy buenas Muy tardes. bien, bueno, muchísimas gracias, buenas tardes. Gracias por la escucha. Chao. Buenas Chau, chau. tardes. Gracias, Mariana. Gracias. Gracias. Chau, chau.